El 18 de marzo de 1871, en París, Francia, ocurrió un acontecimiento que sembró los cimientos del capitalismo. Causó un gran miedo a la burguesía de toda Europa y llenó de esperanza los corazones del proletariado internacional. Este año, 2022, se cumplen 151 años de la primera experiencia de la toma del poder por el proletariado y el primer intento por crear un nuevo mundo donde no exista la injusticia, la miseria ni la explotación del hombre por el hombre. A este primer intento por construir el socialismo se le conoció como la Comuna de París. En el marco de la jornada estatal de lucha, la Comuna de París y sus aportes a la lucha por el socialismo, realizamos diversas actividades político-culturales para honrar a los proletarios que fueron la vanguardia en la lucha contra el capitalismo y sus nefastas consecuencias. Hoy, 20 de marzo de 2022, iniciamos con la ponencia La Comuna de París, experiencia de la toma del poder político del proletariado, por la doctora Tania Madeleine Álvarez Guzmán, catedrática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Brindémosle una fraterna bienvenida. Con un fuerte aplauso, compañeros. Maestra Tania. Que le des el micrófono. Muchas gracias. Agradecida por la invitación. Primera vez que estoy aquí, aunque ya los había trabajado con ustedes en algunos manifiestos. Orgullosa de estar en la mesa con personajes que, aunque se puede manejar la clandestinidad de un movimiento, son personas que saben lo que hacen y saben por qué lo hacen, bajo una ideología estable que pocas personas pueden decir que tienen ideología. Pues yo contenta de estar aquí, agradecida también con el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Jesús, que fue el que me invitó, y pues para hablar sobre un tema que generalmente no se trabaja en las escuelas, sobre la Comuna de París. De hecho, cuando me invitó dije, bueno, raro, ¿por qué la Comuna de París? Y de pronto, ya que me mandó la invitación, dije, pues la casa se llama así. Le pregunté cuánto tiempo tiene, ahorita me dijo 2 años, dije, perfecto. Es raro que tomen un tema muy específico, que solamente duró 72 días este movimiento, pero un movimiento que reivindicó derechos sociales como nunca se habían hecho, tanto a las mujeres como a los desprotegidos, como a las diferentes ideologías que se ocuparon para dirigir un municipio. Porque eso es la comuna. Muchos creen que la comuna es una comunidad. No, la comuna es la forma en que se gobierna, que se gobernó en París en 1791. Bueno, vamos a empezar, en 71, perdón. Lo que es la Comuna de París, esa primera experiencia de la toma de poder político del proletariado. Llamémosle, no tanto proletariado, sí tiene que ver con ese tipo de clase, sin embargo eran más ideologías, eran blanquistas, eran incluso hasta jacobinos, mucha ideología de la Francia, y entender también a París como una sede muy importante. París había pasado una serie de conflictos sociales desde la Revolución Francesa en 1789, cuando toma la poder la Comuna, por eso viene de ahí el nombre de la Comuna, en 1792, y se genera todo un estigma sobre este antecedente. Bueno, vamos a empezar. Voy a leer porque es mucha información, pero trataré de resumir lo más posible, porque se trata de que sea viable. Incluso como hay niños, hay que también ser más entretenidos con la charla. La Comuna de París fue un gobierno institucional francés que se formó tras la revolución del 18 de marzo de 1871, que desbancó a Napoleón III como jefe del Estado de Francia. Es un antecedente que debemos notar, y que en México conocemos a Napoleón III porque fue el que nos envió la invasión francesa, la segunda intervención a México, y que salieron perdiendo tan feo que tuvieron que salir huyendo de México los franceses,
y que llegando a Francia pues les tocó enfrentarse a una guerra contra Prusia o actualmente Alemania, y eso los fue debilitando bastante. Bueno, aunque no duró mucho tiempo, puede considerarse como que fue un intento revolucionario realizado por las clases obreras parisinas que buscaban asegurar la gestión de los asuntos políticos en un marco municipal sin tener que recurrir a un Estado. Esa es la importancia de la Comuna de París. Sin ningún poder político de por medio, crearon una forma de gobernarse, sin recurrir a una forma de Estado, y que más adelante van a tomar esto Lenin, Marx y Engels para decir la forma perfecta del Estado perfecto se va a generar como una semilla en la Comuna de París. Los antecedentes, pues 80 años antes de que se diera la Comuna de París, en lo que fue otra Comuna de París que se generó en el gobierno municipal de París entre 1789 y 1795. Es el 10 de agosto del 92 del siglo XIX-XVIII. La comuna fue controlada por una mayoría de insurrectos que participó en la caída de la monarquía. Tumbaron al rey Luis XVI y se establecieron como un gobierno independiente. Ese órgano fundamental del gobierno se sirvió para expandir una auténtica dictadura en París y en las provincias. ¿Por qué cayeron? Pues cayeron porque apoyaron al guillotinazo, a lo que viene siendo Robespierre. Entonces eso fue una caída que cayó como tal, no hubo forma de levantarse, y finalmente eso inspiró para que en 1871 se formara la Comuna de París. Otro antecedente de la comuna viene dándose 7 años antes de esta fecha que hemos mencionado 3 veces. Ahora es el 28 de septiembre de 1864, donde se celebra en Londres un mitin a propósito de una intervención que se generó en Polonia, donde se decía que pobres los polacos, pero más pobres los obreros que tenían que soportar una intervención. Ahí se juntaron delegados de todas partes del mundo en Londres y empezaron a crear cuadros para generar qué estaba pasando en la humanidad. Eso se llamó la Primera Internacional, de varias que hubo en el mundo. Y esa Primera Internacional sirvió como base para que se formaran cuadros interesantes en lo que viene siendo el París del siglo XIX. Previo a los eventos que ocurrió, pues por lo pronto se dio una guerra, la guerra contra Prusia. Prusia quería irse para el sur y Francia quería irse para el norte. Y al encontrarse más potencias en Europa, pues no queda otra más que una guerra entre ambas. Y de pronto Prusia se rebela, Francia hace una trampa con un telegrama y caen los franceses, cae el rey, y el rey lo que hace es hacer una trampa, pues declarar la guerra a Prusia. Y cuando le declaran la guerra a Prusia, acontece que en ese momento el rey cayó en una trampa que lo sepultó, porque los franceses, aunque sean llamados el mejor ejército del mundo en aquella época, ya no venían como antes, ya venían muy maltrechos de una guerra interna contra México, con la defensa de Europa de ese periodo, y particularmente con el rey, que nadie quería. Había un desprestigio de su rey tremendo en esas épocas. De hecho, por ahí Víctor Hugo lo llamaba el Napoleón chiquito, para burlarse de él y decirle de cara que lo podía atacar mediante el periodismo que se dio en esa época. Le decía Napoleón chiquito y le decía que él había ganado la Segunda República mediante los votos, 7 millones de votos arrancados a través del miedo y la corrupción. Si a alguien le suena el hecho de que hay miedo y corrupción y que no querían hablar, en Francia también les aconteció. Bueno, esos hechos de la Primera Internacional y lo de la guerra de franco-prusiana va a generar precisamente que se integren en un frente especial. Se presagiaba el movimiento de los trabajadores parisinos, la comuna. La situación en Francia es terrible. Napoleón II ha sido derrotado por los prusianos y se prepara la marcha de los vencedores por la capital. Los parisinos no quieren rendir la ciudad, no verla humillada, se organizan por barrios y pronto rememoran las últimas barricadas del 48. Los internacionalistas salen a las calles. Los republicanos, los blanquistas y un sinnúmero de proletarios urbanos, mujeres, parados y muchos más. La actividad se multiplica en aquellos meses durante densos en febril actividad. La población se pone en marcha a partir del diálogo y la asamblea permanente, y es consciente cada vez más de su propia fuerza. El pueblo parisino es hostigado por los versalleses ya rendidos.
De hecho, aquí vamos a encontrar los dos grupos, los de Versalles y los de París. En este caso, los de Versalles se convierten en el Estado oficial, gobernado por Adolphe Thiers, y en el caso de París, gobernado por estas diferentes ideologías. Por fin, en enero de 71, vamos a encontrar el testimonio de una mujer. De hecho, muchas mujeres que testimonian de manera directa lo que aconteció en ese momento. Una que le tomo yo, que es precisamente Louise Michel, una feminista, que ahorita que estamos viendo el tema del feminismo me tocó hablar sobre ella, pero nunca la relacioné hasta ahora con la Comuna de París. Por eso, qué pequeño es lo de los estudios, porque yo estaba trabajando, hablando del feminismo, de las mujeres que estaban al bote, porque ella agarró las armas. De hecho, estaba vestida con el uniforme de las petroleras en los combates que salieron en la toma de París, porque París sufrió 2 embates. El primero fue el asedio de París, que fue como no se querían rendir, y después fue lo de la Comuna, donde también hubo una cantidad tremenda de asesinatos. Bueno, Louise Michel, ella señala lo siguiente. Dice, por fin en enero 71, Louise Michel abre fuego contra las tropas del general Trochu. Forma parte de la multitud organizada y armada que defiende la alcaldía de París, del ejército invasor y de los versalleses. Louise Michel, ya vestida de guardia nacional, la Comuna ha empezado a caminar. En marzo del mismo año se produce un acontecimiento que cambiará la historia de la humanidad y que nace reflejado por la apenas naciente profesión de periodismo. Louise Michel, poco después, en el 71, formará parte de aquello que se dio en llamar las petroleras. Las mujeres que salieron a la calle en las barricadas de París y se asombraron a su generación por su arrojo y valentía. De hecho, es interesante ver esto porque mucho ve la historia y vemos que pues, hay muchos personajes varones en todo este tipo de testimoniales, pero es poco encontrar la participación de las mujeres. Y aquí iba en equidad, no era porque fueran mujeres, sino porque eran precisamente proletarios. ¿Qué pasó en 151 años entonces? Estalló la insurrección, un 18 de marzo. Y fue en la madrugada. Thiers, presidente interino, presidente designado por emergencia, ordenó retirar los cañones comprados mediante la suscripción entre los parisienses. Los habitantes de la ciudad se sublevaron y el Comité Central de la Guardia Nacional hizo dueño de París. Mientras el gobierno se replegaba en Versalles, unas elecciones municipales libres ocupaban al ayuntamiento, a un consejo comunal, bautizado como la Comuna, en honor a la antigua forma de gobierno que dirigió París durante la Revolución Francesa de 1789. Entonces encontramos en este contexto un montón de cosas que están generando ya en la gestión. Cuando la Comuna de París tomó el poder en marzo de 71, Thiers dio órdenes al ejército para su supresión. A la edad de 74 años fue nombrado presidente de la República por la Asamblea Nacional Francesa en agosto de 71. Su principal logro, porque ahí también hay que decirlo, a Thiers le tocó atacar a París y eliminar a la Comuna, pero también fue un hombre reconocido, de hecho en muchas calles allá por la constancia, pero también ocurre como aquí en Michoacán y como en México. Como son del otro grupo, son llamados bandidos, eso ya lo llamarían más adelante otros historiadores, que los que llaman bandidos o banditos del italiano son aquellas gentes que se sublevan en contra de un gobierno establecido. Y por tanto, los rebeldes no tienen nombre de calle, sino observen aquí, por ejemplo, una calle principal que se llame Emiliano Zapata o Francisco Villa. No la van a encontrar. A menos que la calle chiquita, acá hay una chiquita que se llama Zapata. Pero es la única. ¿Por qué? Porque no van a oficializar para la parte que fue en su momento llamada bandidaje. Eso es algo muy común también en aquella época. Y Thiers pues, es reconocido como uno de los, de hecho, es conocido como el padre de la patria en Francia. Y fue el que acabó con la Comuna. Eso hay que también entenderlo como tal. Bueno, ¿qué pasó con la Comuna de París? Encontramos que una vez finalizado el armisticio, déjenme cambiarme de hoja porque quiero completar, porque traigo muchas y quiero llegar al tema del socialismo. Dice, los depósitos del ejército de la ciudad tenían 450 rifles y 2.000 cañones. La guerra se degeneró o el enfrentamiento porque Thiers quitó los cañones de París, que fueron quitados con mucha dificultad, y ese ejército se encontró de pronto con múltiples gentes, multitudes de guardias armados y hostiles. No iban a permitir que les quitaran los cañones para la defensa de París.
No iban a permitir que marcharan por París los prusianos. Desde ahí ya viene este contexto. Estalló la lucha y 2 generales del ejército fueron capturados y asesinados por la Guardia. Comenzó un levantamiento general y los revolucionarios tomaron los principales edificios gubernamentales. Los guardias no sabían que Thiers todavía estaba en París, en el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores. Si lo hubieran sabido, ciertamente lo habrían capturado y probablemente lo habrían asesinado. En cambio, escapó por la ciudad y se dirigió a Versalles. Siguió el mismo plan que le había propuesto a Luis Philippe durante la Revolución del 48 y que el rey rechazó en su momento. En lugar de combatir a los insurrectos, inmediatamente, como era la costumbre, ordenó al ejército regular que se retiraran a Versalles, reunieran sus fuerzas y luego, cuando estuvieran listos, recuperarse en la ciudad. De hecho, se tomó su tiempo para reunir a los que habían sido detenidos presos por los prusianos y que fueron dejados de libertad. En lugar de que regresaran a París, dijo: vénganse a Versalles. Se organizaron y cuando llegaron sitiaron la ciudad. Mientras Thiers reunió sus fuerzas, incluidos los soldados franceses recién liberados en los campos de prisioneros alemanes, los parisinos eligieron un gobierno de ciudad republicano y socialista, radical, el 26 de marzo. Lo que se llama ahora la Comuna de París. Votaron 224,000 parisinos, mientras que 257,000 se abstuvieron. Los miembros más moderados elegidos partieron, dejando la comuna bajo el control de los movimientos revolucionarios más militantes. Comunas similares se declararon rápidamente en Lyon, Marsella y otras ciudades, pero fueron rápidamente reprimidas por el ejército. El Comité Central de la Comuna declaró que si el gobierno francés ya no reconoce a París como la capital de Francia, París, el departamento circundante del Sena, se convertiría en una república independiente. Ya empezaron a hablar de independentismo, si no los tomaban en cuenta. Thiers convocó a la Asamblea de Versalles el 27 de marzo y declaró: hay algunos enemigos del orden que afirman que estamos tratando de derrocar a la República. Les doy una negación formal, están mintiendo a Francia. ¿Por qué dijo esto? Bueno, déjame terminar la cita porque no he terminado. Hemos aceptado esta misión para defender el orden y organizar el país. Restablecer el orden del país y dar la libertad de elegir a su antojo cuál será su destino. Esto lo decía porque Thiers, como ya señalé, es el padre de la patria de los franceses en esta la tercera República Francesa, y además fue un acerdo defensor de la República. Él decía que la monarquía, no, que todo era, mientras fuera república, porque era lo que menos daño generaba. Entonces aquí, de una manera u otra, vemos a un ideólogo que, influido por las ideas de la Ilustración, y que, allá que estamos cerca al aniversario de Benito Juárez, encontramos que también la cuestión de la república, en este caso, en el caso de México, federal. Seguimos. Thiers nombró a Patrice McMahon, ese hombre que también había peleado ya antes contra los prusianos y que no terminó porque fue herido y se tuvo que retirar del campo de batalla. Lo nombró como general también para combatir a la Comuna de París. De hecho, dentro de París, la Comuna comenzó a tomar rehenes, incluidos a Georges Pavoy, el arzobispo de París, el cura de Madeleine y otros 200 soldados sacerdotes. Propusieron cambiarlos por Luis Blanqui. Luis Blanqui era un líder de izquierda. De hecho, los blanquinos o los blancos, como los llamaban, eran por el partido de los blancos. Era el radical de radicales. Él se la pasó en la cárcel toda su vida, lo metían a la cárcel, se escapaba, lo condenaban a cadena perpetua, se escapaba o lo conmutaban la pena. Pero era el hombre más protegido por los estudiantes de Francia en aquella época, un hombre de gran reputación. Entonces tenía su partido y en este caso él estaba detenido cuando propusieron intercambiar prisioneros. Pero ¿qué ocurrió? Que Thiers, la Asamblea Nacional, dijo no va a pasar eso, dice no se va a negociar con asesinos, y temía que el intercambio simplemente condujera a más tomas de rehenes. En respuesta, una turba atacó la casa vacía de Thiers, se llevó todas sus pertenencias personales y luego prendió fuego a la casa. El 21 de mayo, ya casi para irse esto, no me falta más acá. Bueno, pero no. A partir del 21 de mayo inicia lo que llamamos la Semana Sangrienta, porque ambos bandos cometieron excesos tremendos, excesos de asesinatos, ahorcados, colgados, fusilados, de todo tipo hubo durante una semana, precisamente para
dar la pauta en la defensa de París como un gobierno independiente. Entonces, el 21 de mayo, el ejército francés, con 120.000 soldados, entró a la ciudad por una puerta indefensa. A fines del 22 de mayo, el ejército había capturado al oeste de la ciudad, y Montemar, y el 23 capturaron la mayor parte del centro. Los soldados de la comuna fueron superados en número de 4 o 5 a 1. O sea, peleaban contra muchos, no iban a ganar. Era una ciudad que fue cercada por bayonetas. De hecho, un día antes, el 20 de mayo, París estaba rodeada de bayonetas. O sea, estaba completamente sitiada, no había forma de que se pudieran escapar. Entonces no había ninguna posibilidad tampoco de ayuda desde el exterior. Mientras se retiraban, prendieron fuego a los edificios gubernamentales, incluido el Palacio de Tullerías, el Consejo de Estado de Palais Roger, el Ministerio de Finanzas, la Prefectura de Policía, el Palacio de Justicia y el Hotel de Ville, destruyendo los archivos de la ciudad. El 24 de mayo, el arzobispo de París y muchos de los sacerdotes rehenes fueron sacados y fusilados. Los soldados de la comuna establecieron una nueva línea defensiva el 25 de mayo y los combates se intensificaron. Thiers y Mahon establecieron su sede en Croix-d'Orsay. A pesar de las órdenes de Thiers y Mahon, muchas unidades del ejército dispararon sistemáticamente a los prisioneros comuneros que habían capturado. Dijeron que no los fusilaran y aún así lo hicieron. Por eso señalé que hubo una semana del terror, porque se cometieron excesos. El 26 de mayo, la lucha se centró en Meneville y alrededor de la ciudad, ahora Plaza de la Nación. Ese día la columna ordenó la ejecución de 36 policías y 10 sacerdotes en la calle Axe. La lucha continuó hasta el 28 de mayo, hasta la captura del cementerio y el ayuntamiento del distrito 11. El 29 se rindió el último bastión, el fuerte de Vicenza. Pero la situación era insoportable, así que los últimos comunistas se rindieron el 28 de mayo, poniendo fin a ese sueño en la forma de la Comuna de París. Hasta ahorita señalé lo que viene siendo los hechos, ahora vemos por qué la Comuna de París y qué intelectuales han escrito sobre ella. Oficialmente las bajas les ascendieron a 873 muertos y 6.424 heridos. 6.562 combatientes de la comuna fueron enterrados en fosas comunes, casi 6.600, y luego trasladados a los cementerios de la ciudad. Muchos, casi 50.000, fueron detenidos, incluyendo 819 mujeres, que fueron capturados y llevados a Versalles para ser juzgados por tribunales militares. La mayoría después fue puesta en libertad, otros fueron condenados a muerte, 23 fueron ejecutados. Los demás fueron enviados a Francia. De hecho, la persona que estoy leyendo, Luis, la feminista, ella fue mandada a Queensland, Oceanía. O sea, la mandaron muy lejos porque era muy terrible para influir sus ideas en el pueblo parisino. Miles de participantes en la comuna, incluida la mayoría de los miembros del Consejo de la Comuna, escaparon al exilio. Todos recibieron amnistía entre el 79 y el 80 del siglo XIX. Pero quiero hablar sobre los muertos, según dice Louise Michel, textual de ella. Los muertos. Del lado de Versalles fueron un ínfimo puñado, y por cada uno de ellos hubo miles de víctimas inmoladas a sus manos. Del lado de la comuna, las víctimas fueron sin número y sin nombre. No se podía calcular los montones de cadáveres. Las listas oficiales constaron 30.000, pero 100.000 y más estarían menos lejos de la verdad. Aunque se hicieron desaparecer los muertos por carretadas, se acumulaban de nuevo sin cesar, semejantes a montones de trigo dispuestos para la siembra. Se les enterraba apresuradamente. Tan solo el vuelo de las moscas sobre los cadáveres que llenaban el matadero asustó a los verdugos. O sea, aquí encontramos una contradicción. Mientras el Estado oficial maneja casi 6.000 muertos, Louise Michel habla de miles y montones, incluso hasta de 100.000 muertos. Conclusiones, ya que vimos los hechos, ¿qué tiene de interesante la Comuna de París? Que la Comuna de París fue una experiencia revolucionaria breve, 72 días. Al sucumbir,
a manos de la contrarrevolución y las atrocidades de las clases superiores. Pero esta experiencia fue lo suficientemente instructiva como para construir un hito esencial en la formación de la teoría marxista de Estado. Sirvió de base para que Marx tomara todo su concepto de cómo formar un Estado donde el proletariado tome el poder. La Commune, porque también le llamaban así, fue la primera revolución consciente, en donde se hizo patente la incorporación de las masas populares a la historia. Eso es interesante, yo como historiógrafa me emociona mucho entender, porque hablamos de la historia oficial, hablamos de la historia de bronce, esa historia de los grandes héroes, de las batallas, de los personajes, pero por primera vez se toma la historia del pueblo, desde la perspectiva de las masas populares, lo que viene siendo la historia desde abajo para los historiógrafos. ¿Quién estudia la historia desde abajo? Y la primera referencia es la Comuna de París. Entonces, a mí me sirvió mucho para una investigación que tengo aparte, entender la lucha de esta Comuna de París en el estudio de la historia desde abajo. Ahora, las masas entran en acción modificando la teoría de la historia. De hecho, la modifican, de ahí nace una nueva vertiente de la historia. En las calles de París, otra conclusión, tomadas por sus ciudadanos y ciudadanas, se realizó porque tenían las causales para desarrollarse. ¿Cuáles? Pasaban de la Ilustración a una Revolución Francesa, luego un republicanismo que se generó en el 48, la Primera Internacional y finalmente la Comuna de París, en donde se reflejó este proceso histórico. O sea, tenía que darse en París porque ya venía con los gérmenes de cómo se van dando las diferentes épocas históricas. Y aunque solo hayan sido 72 días, la experiencia de vivir en libertad y de la libertad política, esa es la riqueza. Vivieron de libertad y de la libertad política. No hubo un Estado, ellos formaron el Estado, el pueblo formó el Estado y creó cuestiones sociales que hay que rescatar. Otra conclusión, el hartazgo político de los 20 años de un imperio dictatorial sobre los intelectuales de París y muchos de la clase obrera preparada por la Primera Internacional provocaron a esa comuna con las características específicas como defensa del Estado proletario, con la participación de todos los discriminados como las mujeres y los pobres, además de los perseguidos y escarcelados políticos republicanos de todas las ideologías, marxistas, anarquistas, blanquistas, jacobinos, hombres libres, todos ellos empezaron a dirigir y gobernaron una comuna en la ciudad de París. Hay opiniones generales, los intelectuales hablan y señalan algunas teorías. Por ejemplo, en el caso del textos sobre la Comuna de París hay muchos, encontré como 40 libros que no están en la ciudad. Por cierto, busqué como en 7 librerías y no encontré ningún libro de la Comuna de París, ninguno. Tuve que irme a bibliotecas y encontré pedacitos de Marx, de Engels. Ya descargué algunos en línea, dije, bueno, pues lo leo en línea, de Marie-Louise fue en línea, y lo que sí había era reseñas de los intelectuales, decían qué les había parecido a ellos la Comuna de París, y fue muy interesante lo que se encontró. Pero, señala uno, es la agrupación de los trabajadores y la lucha desesperada por la supervivencia y la resistencia contra el ultraje de la burguesía francesa y las fuerzas alemanas, hasta el violento derrumbamiento de la Comuna en 1871. Los poco más de 2 meses en los que la Comuna resistió heroicamente, los más de 30.000 fusilamientos públicos de comunards, las torturas y confinamientos de obreros y simpatizantes sobre el primer levantamiento obrero en una gran ciudad europea, al que Carlos Marx llegó a definir como el mayor acontecimiento del siglo XIX. Y nada, fueron 72 días y ya Marx lo retomó como mayor acontecimiento del siglo XIX. Otra segunda reseña, que es interesante, dice, ¿se puede sustituir al Estado? Y la respuesta es que sí. Esta pregunta que había rondado en la mente de muchos revolucionarios a lo largo de la primera mitad del siglo XIX tuvo respuesta directa con la Comuna de París. Sí se puede. De este proceso y de esta sustitución, Luis Michel señalaba que no obviará señalar los errores cometidos pero que no dudará en aquilatar ese movimiento revolucionario en su justa medida, un triunfo obrero, un breve destello de un futuro igualitario,
que pudo entreverse en la comuna, ahogada en la sangre por la confluencia de antiguos enemigos que ante este sueño de libertad se ponen de acuerdo para pasar por las armas a sus propios conciudadanos. Otra tercera reseña muy interesante es que la Comuna de París es un episodio fundamental de la historia en el que la ciudadanía protagonizó un proyecto revolucionario para concretar sus ideales políticos. Los miembros de la Comuna pudieron realizar y llevar a cabo varias reformas sociales. Se cuestionó el poder establecido implantando una democracia directa y se tomaron importantes medidas para garantizar derechos fundamentales como la educación, la sanidad, la vivienda, la justicia y el trabajo digno para todas las personas. Además, defendieron lo común, evitaron la discriminación de la mujer y dieron los mismos derechos a los inmigrantes. Mientras que para algunos los comunales fueron unos delincuentes, para otros han sido héroes recordados. Por eso es interesante analizar cómo se ha interpretado la comuna a lo largo de la historia. Desde los intentos por desprestigiarla hasta su reivindicación por parte de socialistas, anarquistas y marxistas. Aunque el contexto bélico al que se enfrentó y su trágica represión impidieron su desarrollo, se ha convertido en un hito histórico que hoy en día continúa siendo un referente de autoorganización ciudadana. Escribieron sobre la comuna también Marx, Engels y Lenin. Marx la criticó mucho, en un sentido la tomó, la adoptó, pero criticó las ideas de Proudhon en la cuestión política y también las ideas de los blanquistas en cuanto a la acción política, porque hubo mucho asesinato, pero finalmente sí retoma con sus textos la importancia de la Comuna de París. En memoria de la Comuna, los clásicos que son Marx, Lenin y Engels, ellos reflexionan sobre un excepcional acontecimiento político, la primera revolución genuinamente proletaria. Sus reflexiones sobre el suceso nutrirían el acervo teórico del marxismo, especialmente la teoría del Estado, profundamente reformada después de las enseñanzas de la Comuna. Otro señalaba, en marzo de 71, la clase trabajadora de París, indignada por la falta de poder político y cansada de ser explotada, tomó el control de la capital, las heroicas batallas libradas a su defensa y la sangrienta masacre que acabó con el levantamiento. Un apasionante experimento revolucionario que en pocos meses logró sustituir el ejército por una milicia ciudadana, acabar con la injerencia eclesiástica en los asuntos estatales. Hasta parece que Juárez pudo haberse inspirado ahí, con ese texto de la cuestión religiosa. También introducir el derecho universal a la educación, y eso que se hizo en ese año en México se hizo hasta 1917 con la Constitución, pero se aplicó realmente hasta 1920 con la creación de la SEP. O sea, si andamos un poquito retrasados con referencia a la comuna, hasta reconocer a los funcionarios públicos el mismo salario que percibían los trabajadores. Un sueño que se logró ahí, que el funcionario público ganara igual que los trabajadores. Ese sí sería algo fantástico que se lograra, pero se hizo en la Comuna de París, 72 días con que se lograron derechos igualitarios. Hasta que las fuerzas represoras desataban una ofensiva sin precedentes sobre la capital francesa, un baño de sangre que costó la vida a decenas de miles de rebeldes fusilados por soldados enemigos. Otro que habla, pero él habla criticando, Walter Benjamin, él lo critica, pero lo critica ideológicamente porque dice que hay que exterminar las ideologías y la lucha de las barricadas, por eso no lo tomo como tanto. Pero Henry Lefebvre, otro historiador que toma este tema, señala que la comuna y pregunta y se responde, fue una fiesta, la más grande del siglo y de los tiempos modernos. El análisis más frío descubre allí la impresión y la voluntad de los insurgentes de volverse los dueños de su vida y de su historia, no solamente en lo que concierne a las decisiones políticas, sino a nivel de la cotidianidad. En ese sentido, como lo comprendemos a Marx, la más grande medida local de la comuna era su propia existencia en acto. París, todo verdad; Versalles, todo mentira. Ese acto revolucionario total que se realizó históricamente bastó para mostrar que la tesis marxista de un fin de la prehistoria humana, de una supresión de las alienaciones humanas, de la inauguración de una historia conscientemente vivida y dominada por los hombres. O sea, así se puede generar un cambio social. Esa utopía, ese pretendido mito durante algunos días entró en los hechos y en la vida. En ese sentido, la comuna se confunde con la idea misma de la revolución, entendida no como una identidad abstracta, sino como la idea concreta de la libertad. Por eso hablamos de hablar de libertad, de actuar en libertad.
Esa idea contiene el sentido de la historia, o más bien de la prehistoria del hombre, en tanto que ella desemboca en su verdadera historia, en la historia de su verdad. La experiencia de la comuna va pues mucho más lejos que un conjunto de imágenes revolucionarias de enseñanzas políticas. O sea, podrían seguir leyendo críticas y críticas que le hacen a la comuna, pero todos la ensalzan, sobre todo los intelectuales más recónditos del proceso. Y yo solamente para ya no abrumarlos con tanto tema, ya quité como 5 hojas, sería nada más para terminar, que ahorita que entré a esta casa, escuché la música de protesta, y me acordé de mi infancia, porque yo también vengo de parientes desaparecidos políticos, y toda mi infancia fue de música de protesta, y me acordé de muchas cosas, y creo que está bien terminar así. Para terminar, también de testimonio de Louise Michel, de esta feminista. Como cada primavera, desde hace décadas, en el llamado tiempo de las cerezas, los revolucionarios acuden al cementerio de Père Lachaise a depositar un puñado de cerezas, unos cigarritos y algunas ramas en flor en el llamado muro de los federados. Una ofrenda laica a los compañeros que empezaron el camino de la lucha social, en el que todos seguimos. También algunos brindan a la salud de los bravos luchadores de París. Unas canciones salen de varias gargantas entre la niebla del cementerio, el tiempo de cerezas, la semana sangrienta, y el canto de Jean Potier que nos recuerda como al pequeño Nicolás que la comuna no ha muerto. Lo diré en francés y luego lo traduzco. Tu ne péché pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tu ne péché pas Nicolás, que la commune n'est pas morte. Todo eso no se puede detener, Nicolás, que la comuna no ha muerto. Es cuanto.